Hoy nos vamos a Campoo. Visitaremos Reinosa y otros pueblos de las cercanías. Comenzaremos dando un paseo por el embalse del Ebro. Iremos después a Reinosa, la capital de Campoo. La parada para comer será en el restaurante Fuente Ebro, en Fontibre. De allí iremos al poblado cántabro de Argüeso. En ese mismo pueblo visitaremos su famoso castillo. Iremos a conocer la posada rural Fontibre. Y acabaremos el día con música de Ravel. Es la tierra más despoblada y olvidada de Cantabria, y sin embargo, y quizá por ello, es una tierra bellísima, llena de sorpresas y de maravillas que el visitante nunca olvidará. Naturaleza, historia y tradiciones están aquí más presentes. Son en Campoo más intensas que en otros muchos lugares. Hace algo más de 50 años, el destino de este lugar tomó otro rumbo. La razón, este embalse, el del Ebro. Este agua que antes corría y que desde entonces descansa sobre pueblos inundados. La creación del embalse llenó de dolor a mucha gente y vació de esperanza a otros muchos. Caballos y vacas. La gente de estos pueblos era sobre todo ganadera. Los caballos de Campoo eran famosos en toda España. Criados en tranquilas praderas, eran vendidos por todo el país para usar su fuerza delante de las carretas o en la guerra. El embalse cubrió los mejores pastos. Los caballos que quedan ahora tienen un destino diferente, el matadero. La torre de la iglesia es lo único que queda de Villanueva de las Rozas. Fue uno de esos pueblos que quedaron bajo las aguas, aunque a veces, cuando el nivel del embalse baja, se puede pasear sobre lo que fueron sus calles y sus casas. Los vecinos que perdieron su hogar aprovecharon por lo menos las piedras. Muchas de las casas que hay cerca de las orillas del embalse del Ebro fueron construidas con las piedras de aquellas otras que iban a quedar inundadas. Con el embalse cambiaron muchas cosas, se perdieron muchas más. Aquel pasado marcó a una generación, como nos cuenta Samuel. El proyecto, que en su día fue el más barato del mundo en comparación a la capacidad de hectómetros que habían de agua, por la inversión que se hizo, pues efectivamente en su día fue la desaparición de unos grandes pastos, los mejores que había en esta zona, para los ganaderos de la comarca, lo mismo que alguna de las fábricas que había en el entorno de Las Rozas, cristaleras, de arenas, pues que ahora mismo existen en otras comunidades autónomas, tuvieron que desaparecer por las vías, ¿no? Y aparte de eso, pues todo lo ligado a esos recursos un poco intangibles de la cultura y las tradiciones de la zona, la gente que tuvo que emigrar y lo que supone eso en las generaciones y en su desarrollo, pues efectivamente causó un daño significativo en toda esta zona del embalse.
Samuel lucha por el desarrollo de esta zona. El embalse se ve ahora con otros ojos. El propio paisaje que ha creado atrae a muchos visitantes y también ha permitido nuevas actividades. La gente viene a bañarse, a pescar, a hacer windsurf, y el ecosistema que se creó ha hecho que muchas especies de aves se asienten aquí. Las últimas generaciones pues ya hemos vivido el embalse ya no con la tristeza que supuso en su día, sino un poco con el potencial, ¿no?, medioambiental que tiene. Hace ya unos años que está declarado Reserva Nacional de Aves Acuáticas y ahora es zona cepa comunitaria para las aves. El embalse, que en un tiempo se vio como una maldición, se ha convertido ahora en el centro de la esperanza para el desarrollo de esta tierra. Reinosa es el municipio más pequeño del país. Tiene solo 4 kilómetros cuadrados, 1 kilómetro de ancho por 4 de largo. Y sin embargo, en su casco urbano se concentra la mayor parte de la población de campo. El clima, el frío que en esta zona de Cantabria se sufre en invierno, ha hecho que tanto sus pobladores como las viviendas en que habitan tengan sus peculiaridades. De ello nos habla el alcalde de Reinosa, Daniel. Las construcciones aquí tratan de aprovechar en primer lugar pues, los productos de la zona, la piedra, la madera, la cal, y están orientadas pues, de acuerdo con la climatología a protegerse pues, mucho de las inclemencias del tiempo. De ahí estos soportales a lo largo de las viviendas para ir recorriendo las calles sin tener el problema de mojarse o de protegerse del frío, porque aquí la nieve es frecuente durante el invierno. En las fachadas apenas encontramos balcones abiertos. No tendrían mucho sentido con las temperaturas tan bajas que suele haber. Todos son galerías cerradas que tratan de recoger el calor del sol. Esta es la calle principal, lo que en su día fue el Camino Real, por donde viajaban las mercancías que iban y venían del interior de la península. Digo que estamos delante del Camino Real, una de las vías que Carlos III diseñó y mandó construir, que unen la periferia de la península con Madrid, y era el trayecto que se seguía, sobre todo todas las carreterías y todo el comercio que unía Castilla con el puerto de Santander. El pueblo se levantó al lado del río para aprovechar sus aguas. Todavía quedan las fuentes y los lavaderos que antes usaban todos los vecinos. Y pasamos también por la plaza del Ayuntamiento, donde encontramos los edificios más antiguos que se conservan en Reinosa. Unas edificaciones, una torre sobre la que parece ser se asentó la primera población de Reinosa. Era la torre de los Manrique, de los Navamuel, dependiendo del señorío de Aguilar. También Reinosa tiene sus dulces típicos y, al igual que en muchos pueblos de la región, están hechos a base de hojaldre. Son las pantortillas y las rosquillas, que Daniel insiste en que probemos. Nos cuentan la historia de la pantortilla, un dulce que se descubrió por casualidad cuando por accidente el panadero unió harina, azúcar y huevos. Se empezó a comercializar con la inauguración del ferrocarril de Reinosa y consiguió tanta fama por venderse en la fonda de la estación. Las rosquillas son también de hojaldre, aunque su elaboración es diferente y por eso el sabor y la textura varían respecto a las pantortillas. El proceso es casi el mismo, lo único que esta rosquilla siempre se ha venido haciendo en invierno
porque necesita un ingrediente que en Reynosa le tenemos gratis, que es el frío. Es el más importante para el hojaldre, para la elaboración del hojaldre. Y luego se guarda en unas cajas que son porosas de chopo. Es la única, el único envase que le mantiene sin humedad y lo mantiene fresco siempre. Ricas, muy ricas. Seguimos nuestro día en Fontibre, en el nacimiento del Ebro, el río que da nombre a la península ibérica. Es un lugar cargado del verdor de los altos árboles que crecen en la orilla. Un pequeño y tímido manantial que surge de la tierra se convertirá después en uno de los ríos más importantes del país. La Virgen del Pilar cuenta aquí con 2 homenajes, el situado sobre las rocas y otro tras unas rejas donde los visitantes dejan flores, fotos y lazos. Aquí es donde las aguas del río Ebro comienzan su largo viaje, un viaje de casi 1000 kilómetros con el que van a recorrer buena parte de las tierras de la península ibérica. Después, el río dará sus aguas al mar en el Mediterráneo, en el delta del Ebro. En Fontibre los arrendajos se han acostumbrado a la gente y aprovechan las migas que caen de los bocadillos. Los patos son aún más descarados y se acercan a pedir con insistencia parte del almuerzo. Y los niños, encantados, se lo dan. Es un lugar plácido y sereno, un buen sitio para sentarse un rato simplemente a disfrutar de la vista, de los reflejos del agua, del frescor y de la sombra si es que hace calor. Justo encima del nacimiento de este río está el restaurante Fuente Ebro. Aquí vamos a poder degustar platos cuidados y muy elaborados, con combinaciones de sabores que seguro sorprenden a nuestro paladar. Vamos a probarlos. José Ángel, su propietario, va a comer con nosotros. Nos guía hacia la mesa mientras va contándonos cómo montaron el restaurante. Nació la idea de hacer este restaurante aquí justo al lado del nacimiento del Ebro, y lo que queríamos, por supuesto, era que tuviese el carácter rural del sitio donde está emplazado. Entonces, por eso puedes sentarte por ahí. Por eso fue el hecho de respetar la arquitectura muy típica de la comarca, como son todas estas galerías, además con toda esta vista sobre el Ebro y sobre el nacimiento, y luego la decoración, por respetar madera y piedra, que es elemento constructivo de aquí.
Es un lugar cálido. En cada rincón hay bellos detalles y adornos que lo ambientan, creando una agradable atmósfera. Y los ventanales hacen que sea una estancia muy luminosa. La cocina es innovadora e imaginativa. Comenzamos con foie, que viene acompañado de diferentes salsas y gelatinas que crean contrastes de sabores que nunca habíamos probado. Esta elaboración pues parte del hígado de pato fresco. Se hace la terrina, se elabora en casa, y luego pues va acompañado de una salsita con vino porto y una reducción de frutos secos, una gelatina de vino blanco también dulce. Y ahora vienen sabores más intensos y otra nueva y sorprendente combinación. Los bocartitos frescos macerados en casa, que va en dúo con una anchoa, y lleva una vinagreta de tomate y con un aceite de cebollino. Por supuesto, en campo había que saborear las carnes de la comarca. Vamos a tomar un solomillo, que en este caso viene gratinado con queso de cabra y luego lleva por una crema de frutas rojas con una brocheta de frutas a la plancha, gratinado a la parrilla. En el postre nos dejan probar dos riquísimos dulces, una refrescante infusión de frutas rojas con helado de queso fresco y un tronco de helado con espuma de albaricoque, exquisitos y originales. Nos hemos venido a Argüeso, un pueblo cercano a Reinosa, en dirección a Alto Campo. Aquí han construido la recreación de un pueblo cántabro de la Edad de Hierro, algo que nos va a permitir conocer mejor cómo vivían nuestros antepasados. En cuanto abramos esta puerta, comenzamos un viaje por la historia. El poblado se encuentra en una zona alejada, desde donde no vamos a poder percibir nada de la civilización, ni con la vista ni con el oído. Y eso ayuda a que nos imaginemos en el pasado. Lourdes es la encargada de explicar todo a los visitantes. Nos cuenta que en este lugar no se han encontrado restos arqueológicos, pero que se han basado en lo hallado en otros yacimientos de la región para construir el poblado. Todo lo que vas a ver aquí es todo una recreación, todo es de mentirijillas, por así decirlo. Es una recreación de cómo vivían los cántabros durante la Edad del Hierro. Cada cabaña se corresponde con una época y con un yacimiento, y lo que hacemos es una visita guiada, cabaña por cabaña, viendo cómo fue evolucionando este pueblo de los cántabros a lo largo de ese tiempo. Solo el roble de las vigas principales, el avellano haciendo esas coronas concéntricas, que es lo que le da mucha solidez a todo este entramado, cuerdas hechas de la misma paja del cereal, como puedes ver, que salpican por aquí y por allí y recogen todo el cereal a esta estructura, cuero, tiras de cuero desde que se cazan. Los animales usan las pieles para todo, para hacer cuerdas también, y el velorto, que es un recurso que aquí en los pueblos se utiliza muchísimo, que es el avellano retorcido en verde, rota la fibra y usado como cuerda, que es también muy sólido, porque una vez que seca, endurece, aprieta y queda perfecto.
Ninguna cabaña de aquel pasado sobrevivió al paso del tiempo. Así que, ¿cómo han sabido que se hacían con estos materiales? Fue el fuego el que acabó con los antiguos poblados. Por un lado se llevó materiales como la paja, la madera, las pieles, pero sabemos de su uso gracias a las citas de los romanos. Por otro lado, el fuego ha permitido que se conserven otras partes de estas cabañas. Lo que aparece en un yacimiento arqueológico, y en este en concreto de Barahona, son fragmentos de un suelo de barro endurecido, como ves aquí, y fragmentos también de la arcilla de las paredes, una arcilla también endurecida por acción del fuego, convertida casi en cerámica. Eso permite el poder volver a unirla, montarla como si fuese un rompecabezas y darte información de la altura, el grosor que tienen las paredes y el trabajo que se hace para que eso se mantenga en pie. Otros elementos que aparecen entre los vestigios en esta excavación son los del banco corrido, que es como se llama este banco que nos sirve de asiento, situado casi siempre en esta zona del norte-oeste, como para proteger la pared frente a la humedad y la acción de esos vientos que nos traen habitualmente el agua y la nieve, que son de norte y oeste. O el molino de mano, un molino de este tipo que se llama de vaivén, funciona de esta manera, por eso se llama así. Se llama también barquiforme, porque a fuerza de hacer este trabajo se va erosionando la piedra y va cogiendo esa forma barquillada. O las vasijas, estas son réplicas hechas a torno, pero las originales estarían todas hechas a mano, con esa decoración que se llama de dedadas, porque es con los dedos ir haciendo este adorno que ves en la boca o en la panza de la vasija. Otro vestigio que aparece en el yacimiento son los restos del telar, en concreto las pesas. Las pesas del telar son de cerámica, están ya endurecidas y por eso no les afecta el paso del tiempo ni el fuego. Y además marcan el sitio exacto donde estaba el telar, porque al desplomarse, bien porque se quemen las cabañitas o porque se pudran con el paso del tiempo, quedan en el sitio exacto que ocupaban originalmente y marcan el sitio donde estaba ubicado el telar, casi siempre al lado de la puerta, porque como ves es el único punto de luz que tienen las cabañas, es el sitio más adecuado para hacer estos trabajos. Durante muchos siglos los cántabros mantuvieron la misma forma de hacer sus hogares, aunque fueron incorporando otros materiales para construir objetos y utensilios. Eso es algo que vamos a comprobar en la siguiente cabaña, una reproducción de los restos encontrados en Montevernorio. Lo que se ve como evolución es que aparecen, aparte de los molinos de vaivén, molinos de este otro tipo, circular, que funcionan echando el cereal por ahí arriba y girando. Cerámicas que aparecen ya hechas a torno, pero que no son suyas, son celtíberas, y elementos en hierro. En la cabañita aparece una reja de arado, un cuchillo, un hacha, hoces, instrumentos de trabajo en el campo. Algunos utensilios y los aperos de labranza son muy parecidos a los que se siguen usando hoy en día en las labores del campo. Por aquel entonces eran las mujeres las que cultivaban. Los hombres se dedicaban a la guerra y a la ganadería. Por eso eran ellas las que tenían posesiones, las que podían heredar o tener esclavos, y eso hace que haya teorías que afirmen que aquella era una civilización matriarcal. Estas son solo unas pocas de las muchísimas cosas que Lourdes cuenta y explica en la visita al poblado, el lugar perfecto para conocer cómo fue el pasado de los cántabros.
Cerca del poblado cántabro, también en Argüeso, se encuentra su conocido castillo. Se encuentra sobre una colina desde donde controlaban todos los territorios de alrededor. Hasta hace no mucho tiempo el castillo estaba algo descuidado. Estaba prácticamente vacío por dentro, solo quedaban las paredes, pero ahora ha sido restaurado y puede visitarse. Nosotros vamos a conocerlo de mano de María José. Dos enormes y pesadas puertas dan paso al castillo de Argüeso. Nos encontramos una robusta y sólida construcción de piedra y madera. Realmente el castillo no ofreció siempre esta imagen. Comenzó como una única torre que con el paso de los años fue ampliándose y amurallándose. Esa primera torre se construyó sobre los muros de la pequeña iglesia de San Vicente. La primera torre, la derecha, está construida sobre una antigua ermita dedicada a San Vicente. Y bueno, todavía se conservan los restos ahí de la cimentación y el parcial alzado de esta ermita, y además se han encontrado restos de su necrópolis. Hay varias tumbas de lajas en el exterior, en el patio de armas, y bueno, pues los esqueletos se han datado mediante el carbono 14 también en el siglo IX. Entramos y vemos primero los restos que se conservan de aquella iglesia y que se encontraron cuando el castillo estaba siendo restaurado. Las pequeñas aberturas que hay en las paredes de piedra dejaban y dejan entrar poca luz, y la penumbra predomina en el interior del castillo. Artesanos de la zona fueron los encargados de realizar la restauración y se empleó roble de Campó para hacer la carpintería. Está todo azulado a mano, apenas han utilizado puntas, todas las piezas están ensambladas, unidas mediante pinas, las escaleras son todas de una pieza, macizas, los artesonados de los tejados, bueno, pues todo tratando pues, de imitar, ¿no?, de respetar cómo se trabajaba en la Edad Media, que es por lo que está gustando, ¿no? Este era el centro jurisdiccional y administrativo de los alrededores, desde donde se cobraban los tributos a los vasallos. Fue construido en un alto, desde donde controlaban un gran territorio y también los principales caminos y cañadas. Pero ¿quién habitaba este castillo? María José nos cuenta que pertenecía a la familia de los Mendoza, aunque realmente ellos no pasaban demasiado tiempo aquí. Los Mendoza, como decía, fueron los propietarios del castillo desde sus comienzos hasta el siglo XIX, que lo vendieron, la Casa de la Vega Mendoza, y bueno, pues quizás el más conocido de ellos, Íñigo López de Mendoza, fue nombrado primer marqués de Santillana del Mar por Juan II, conde del Real de Manzanares de Madrid y demás títulos nobiliarios, y su hijo Diego Hurtado de Mendoza, además de heredar esos títulos de su padre, fue nombrado por los Reyes Católicos primer marqués de Argüeso en 1475. Decimos adiós a este viaje al pasado que hemos hecho gracias al poblado y al castillo de Argüeso y regresamos al presente. De nuevo estamos en Fontibre, esta vez buscando descanso. Nos han hablado muy bien de la Posada Fontibre, una pequeña casa rural de 7 habitaciones. Nos han contado que allí encontraremos paz y sosiego y que dormiremos con el arrullo del río Ebro. La posada ha sido construida en lo que era una antigua casa de piedra y se ha conservado mucho de lo que allí había. Así nos lo cuenta Eva, la propietaria de esta encantadora y bella casa rural. Esta casa pertenece a mis antepasados y data del siglo XVIII. Hace 3 años decidimos reestructurarla, manteniendo las formas arquitectónicas de la zona. Conseguimos 7 habitaciones, todas ellas distintas y decoradas con los utensilios que encontramos en la casa y que rehabilitamos. La piedra y la madera resaltan sobre intensos colores como el fresa del salón, un sitio perfecto para sentarse a conversar, a leer o a tomar una copa cuando cae la noche.
Bueno, pues el cliente que tenemos viene buscando sobre todo naturaleza, tranquilidad, ver un sitio diferente pero donde no le falta nada, tiene todo lo que pueden, las comodidades de su casa, pero a la vista pues ve ladrillo, ve teja, ve la cortina puesta no sé cómo, que en su casa no lo tiene, o los colores. Le gusta mucho el buen comer, el buen beber, es muy de chimenea, muy de lectura, muy de paseo, muy de hablar, de contar. Eva nos indica el camino hacia la habitación y por las escaleras y el pasillo vamos parando porque esto es casi un museo. Nos encontramos antiguos aperos de labranza, utensilios para la nieve o para el ganado. Todas las cosas que encontraron en el interior de la casa cuando la convirtieron en posada fueron rescatadas y ahora adornan todos los rincones. Incluso los antiguos documentos del siglo XVIII que aparecieron en la restauración los han enmarcado y ahora cuelgan sobre las camas. En esta habitación nos vamos a quedar a dormir. Hay una escalera que lleva a un alto donde hay un antiguo pupitre de escuela. Pero todavía no es hora de dormir. Es cierto que en esta zona de Cantabria las tradiciones se viven más. Y como muestra, vamos a conocer a José Luis, un artesano que fabrica rabeles y que comenzó a hacerlos hace muchos años, aunque no sabe muy bien por qué. Pues que había por ahí unos rabeles hace ya bastantes años. Digo, voy a hacer yo uno. Voy a hacer uno, y uno tras de otro, uno detrás de otro, y haciendo rabeles me he quedado. ¿No has parado? No he parado. ¿Cuántos has podido hacer a lo largo de No sé los que habré la hecho. vida? 60 por ahí, 60 por ahí. Más o menos 60 habré hecho. Los hace con maderas diferentes: cerezo, plátano, saúco, fresno. Mira, estos son de plátano y las tapas son de esas de guindo y esta es de olmo. Y no más. Pues, ¿Dará un sonido diferente cada uno con diferentes maderas o...? no, que alguno suene más o suene menos, que tenga más resonancia o menos resonancia. El sonido se le dan las cuerdas según cuando las pongas y las tenses. Cada uno las tensa a la voz que tiene. Cuando el que toca las tensa para cantar él a la voz que tiene. Su amor por el rabel se limita a hacerlos porque dice que no ha conseguido llegar a tocarlos bien. Tocar nada. Me mato con la razón algunas veces y es igual. Que toque, que no toque, que los mueva. Solo los toco para probarlos, a ver si suenan bien o mal. Y como el que suene mal, ahí va, a la lumbre.
Sí. Sí, pues sí, ¿para qué? Uno que suene mal no interesa tenerle ahí. Tienen que sonar bien, cada vez tienen que sonar mejor. En una de las habitaciones de su casa ha montado una exposición con los rabeles que ha ido realizando. Y no son todos de madera, los hay de cuero, de metal, hechos con trozos de cuernos y astas o incluso con forma de albarca. ¿Cómo les pruebas tú? Que yo no sé tocar, yo sí. Bueno, sí. A ver si suena o no suena. Yo no sé tocar. Y como no sé tocar, no hago ¿Y el... estos otros ¿Se puede? instrumentos también los haces tú? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Hola, ¿qué ¿qué tal? José Luis, muy buenas. Hemos tenido suerte. A casa de José Luis ha llegado Alfonso. Este sí que sabe tocar bien el rabel, aunque antes de deleitarnos con su música nos cuenta algunas cosas. Pues mira, a mí me gusta mucho este que tiene aquí José Luis. Este que es de... que las cuerdas, en vez de ser de metal, como son la mayoría de estas, o alguna que hay de tripa, pues son del pelo de la cola del caballo también. Y la piel, la tapa es de piel en vez de ser de madera, y tiene un sonido muy curioso. Mira, si quieres, le hacemos sonar, sí, aunque solo sea por hacerle sonar un poquitillo, mira. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene este instrumento. Hay diferentes teorías. No sabría decirte el origen, no me atrevo tampoco. Se dice pues que si es del área mediterránea, de Turquía, y que llegó a España, pues tampoco está muy claro por dónde llegó. Si por el norte de África, por Marruecos, o por Francia, a través de Europa, del Camino de Santiago y todo eso. Esas dos teorías son las que se usan. Bueno, voy a tocar una canción a lo ligero, es de Reynosa, habla de unas zonas de Reynosa que son el Cañón, que está ahí al lado del río Ebro, habla de las vidrieras, que es una antigua fábrica que había allí en Reynosa, y bueno, hace así, mira. Que por el aire van los suspiros de mi amante, que por el aire van por el aire. Que por el aire van los suspiros de mi amante, que por el aire van por el aire. Que ni por la vidriera, que ni por el cañón, ni por la plaza vieja veo yo a mi amor. No lo veo, madre, no lo veo, no. No lo veo, madre, Soluca me dejó. La mayoría de los rabelistas ni siquiera saben solfeo. Aprenden unos de otros. Dicen que no existe método, que se basa en la intuición y en aprenderse las canciones. Además, como instrumento, el rabel tiene sus ventajas. Estás en una comida, en una reunión o algo, pues te pones a tocar, tocas unas coplas, así más o menos picantes, más o menos, y pues, te puedes divertir. Luego también puedes cantar romances. Antiguamente se usaba para cuando la gente no estaba alfabetizada, que no sabían leer ni escribir, pues para las historias viajaban a través del rabel y de los trovadores, tocando las mismas historias. Se conocen en varios puntos de España pues a base de eso, de la tradición oral. Y el rabel pues ha contribuido a eso. Una vez que fui minero en tu mina trabajé, y otro trabajo primero que yo abierta la encontré. La primer novia que tuve todas las se festejaban. Francisca, fresca, fregona, flaca, fea, floja y fría.
Todos tienen una suegra, yo quisiera tener dos, para untirlas en un carro y de carretero yo. Las mozucas de este pueblo cuando suben al castillo, la que no baja preñada baja ya con el chiquillo. Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. El besuco que te di y el tortazo que me diste.